En este video vamos a realizar los ejemplos prácticos sobre reglas de asociación. Para ello vamos a utilizar el software Nine y vamos a realizar dos ejemplos. El primer ejemplo se realizará, este de aquí, se realizará con la misma información que se utilizó en la presentación, que sería esta de aquí, sobre las verduras. Lo primero que hacemos es utilizar un nodo de tabla, en la cual vamos a vaciar la información que tenemos sobre las transacciones, de tal forma que tenemos un identificador de transacción y tenemos los vegetales que corresponden a esa transacción. Posteriormente, nosotros tomamos un nodo GroupBy para poder agrupar estas transacciones, para poder agrupar las verduras con su transacción. De esta forma nosotros indicamos aquí en grupos que queremos que agrupe de acuerdo a las transacciones y que la agregación que haga sea sobre la columna item y que la convierta en un set. Esto nos produce la siguiente salida, que es las 14 transacciones que tenemos en el ejemplo, pero en vez de estar un ítem en cada fila, tenemos los ítems agrupados en una sola fila. Ahora, ¿esto por qué lo necesitamos realizar? Porque el nodo que aprende a hacer las reglas de asociación requiere ese formato de datos. Necesita que le pasemos un set de los datos con los que va a crear las reglas de asociación. En este caso, configuramos el nodo con un soporte mínimo de 0.2, que es el mismo que se utilizó en el ejemplo, y un mínimo de confidencia del 60%. Ok, si revisamos la salida que nos proporciona este nodo, vemos nuestra regla de asociación. En este caso los indica de derecha a izquierda, que por ejemplo aquí nos indica que si compramos brócoli, es probable que nos interese también llevar frijol. Bueno, regresemos a ver la tabla de la presentación. Y por ejemplo tenemos la primera que dice que si compro espárragos, es posible que yo quiera llevar también frijoles. Entonces busquemos en la tabla la regla de asociación a ver si corresponde. Y vamos a ordenarla ascendentemente. Buscamos dos espárragos. Y la regla decía que si compro espárragos, es posible que yo quiera llevar frijoles. Y nos dice que tiene un soporte de 35.7, que corresponde con el 35.7% que también se resultó del ejemplo, y deberíamos de tener una confianza de 83.3, que en este caso la tenemos. En el caso del ejemplo no se calculó el lift, pero pues nosotros aquí ya lo podemos obtener del nodo, que es de 1.16, que nos dice que puede ser de algo de utilidad esta regla. Por ejemplo, una regla que resultaría tal vez más interesante sería esta, porque vemos que tiene un lift de 2.24. En este caso nos dice que si llevamos brócoli, probablemente, de hecho es muy probable que nos gustaría también agregar pimientos. Busquemos esa regla que nos dice que si llevamos brócoli, es posible que nosotros queramos llevar pimientos, que es esta de aquí. Y nos dice que tiene un soporte de 28.6 y una confianza de 80%. Revisemos y tiene efectivamente un soporte de 28.6 y una confianza del 80%. Ahora bien, podemos observar que hay algunas reglas que no tienen un muy buen lift. Por ejemplo, la primera, que tiene un lift por debajo de 1, que es una regla que realmente no nos interesa. Por ejemplo, esta otra, la número 14, tampoco nos interesaría demasiado. Entonces, finalmente lo que hacemos para finalizar el ejercicio es aplicar un filtro en el cual nosotros vamos a desechar esos valores de lift que no nos interesan. En este caso, nosotros vamos a establecer que queremos el lift por encima de 1.1, que serían las reglas que serían de utilidad para nuestro propósito, reglas realmente útiles. Y en este caso aquí tendríamos las reglas filtradas, finalmente. Tendríamos 19 reglas, que serían las que nos serían de mayor utilidad. De hecho, también es bastante interesante notar que hay reglas que tienen más de un elemento del lado derecho, lo cual quiere decir que se aplicó correctamente el algoritmo. Ok, en el siguiente ejemplo es sobre un dataset de una canasta de productos. Es exactamente lo mismo, pero es un dataset más grande. Si nosotros lo analizamos,
tenemos 9835 filas, que en este caso serían 9835 transacciones, ya que cada fila corresponde a una transacción. Y en este caso la información se nos presenta de otra forma. Se nos presenta en lo que sería parecido a la tabla de unos y ceros. Eh, en este caso hay que realizar un proceso de limpia de información un poco más eh, complejo, pero tampoco es difícil. Nosotros utilizamos este nodo que se llama Column Aggregator, que lo que hace es que nos va a transformar esto, o sea, tener item 1, item 2, item 3, item 4, al formato que requiere el nodo de aprendizaje, que sería un set. La configuración del agregador de columnas sería la siguiente. Quitamos el identificador, digamos, de la transacción, que lo único que hace es decirnos cuántos ítems hay en esa transacción, y agregamos todas las columnas que tienen los, este, los productos que se agregaron. En cuanto a las opciones, pues igualmente establecemos la regla de agregación que queremos hacer, que en este caso es que queremos agregar una nueva columna que se llame items y queremos que se convierta en un set. Y en este caso es muy importante quitar esta opción de missing values, ya que si no la quitamos también nos va a agregar los valores faltantes en el set y eso a nosotros no nos interesa. Entonces, bueno, la salida de este nodo se ve de la siguiente forma, que es muy parecida a la salida anterior. Donde tenemos cada transacción. En cada transacción tenemos los productos que se llevaron. Y posteriormente, igual pasamos al nodo de aprendizaje de las reglas de asociación. En este caso lo configuramos con un soporte mínimo del 0.01 y una confidencia del 0.4. Eso nos produce la siguiente regla de asociación, que como podemos ver, ya es muy parecida al ejercicio anterior, solamente que aquí son más, un conjunto más grande. Igualmente podemos reportar el soporte, la confidencia y el lift. Algo interesante sobre este set es que tienen un soporte muy, muy bajo las reglas de, este, de asociación. Es por eso que en la configuración se puso un valor muy, muy pequeño. Realmente es posible que haya muchas más reglas, pero yo supongo que debe de ser porque faltan más datos. Este, y bueno, aquí podríamos realizar el mismo ejercicio de filtrar al lift, pero aquí realmente no hay ninguno que caiga por debajo de uno. Así que bueno, esos serían los ejemplos prácticos que realizamos para la demostración.